Mi esposo me dijo que no era buen momento para tener hijos, pero engañaba a otra con la misma excusa, hasta que llegó el juicio de paternidad y se sentó frente a 2 mujeres embarazadas y un ADN que le arruinó la vida. Durante años, cada vez que surgía el tema de tener hijos, mi esposo me miraba como si acabara de preguntarle si quería lanzarse de un puente. No importaba si hablábamos después de una cena tranquila, durante un viaje largo en carretera o incluso en momentos íntimos donde se supone que uno se sincera con la persona que tiene al lado. Él siempre encontraba una excusa. Que no era buen momento, que el trabajo estaba pesado, que el país estaba muy caro, que todavía queríamos viajar más, que si nos embarazábamos ahora no podríamos cambiar de casa. Que si teníamos hijos perderíamos la conexión de pareja. Yo, como una idiota, me tragaba cada excusa. Peor aún, las repetía después ante otras personas como si fueran propias, como si hubiera hecho un profundo análisis de mi situación y llegado a esa conclusión por voluntad propia. Me convertí en su altavoz. Decía cosas como estamos priorizando el crecimiento profesional o estamos disfrutando nuestra etapa sin hijos cuando, en realidad, yo me dormía muchos días con la mano en el vientre imaginando cómo sería tener una hija con sus ojos o un niño con su risa. Él lo sabía. Sabía que yo quería, que ya me sentía lista, que incluso había dejado de usar anticonceptivos sin decirle nada porque pensaba que si la vida nos sorprendía, no tendría el corazón para rechazarlo. Pero nada pasaba. A veces hasta pensaba que el problema era mío. Me hacía exámenes sin contarle, intentaba llevar una dieta fértil, leía sobre ciclos menstruales, síntomas de ovulación. Y nada. Un día, sin embargo, el velo se rompió de forma tan ridículamente simple que todavía me pregunto cómo no lo vi antes. Él dejó su celular cargando en la sala, y por costumbre, porque así habíamos funcionado durante años, yo lo tomé cuando vibró. No era intromisión, no había contraseña. Él decía que la confianza era lo más importante en una relación. Claro que sí. El mensaje era de alguien guardado como Eduardo Trabajo, pero lo que vi en pantalla no tenía nada que ver con ninguna reunión. Era una mujer, claramente embarazada por lo que insinuaba el mensaje, preguntando si iba a ir al ultrasonido del viernes o si otra vez tenía excusas. Me quedé fría. Me temblaba el estómago, no de celos, no todavía de rabia, sino de esa certeza espantosa que uno siente cuando el cuerpo se te adelanta a la mente. No respondí. Solo lo bloqueé con el botón lateral, lo dejé donde estaba y me encerré en el baño como si necesitara vomitar todo lo que no había pasado aún. Desde ahí comencé a atar cabos. Todo tenía sentido. Las salidas extrañas, los silencios incómodos, su resistencia a planear vacaciones futuras, su cambio repentino de horario los fines de semana. Por primera vez vi las piezas encajadas, y no me gustó el rompecabezas. No le dije nada esa noche. Me acosté con él, lo dejé abrazarme, incluso fingí estar más cariñosa de lo normal. Necesitaba tiempo. Quería entender. Quería saber cuán profundo había llegado su cinismo. Y sobre todo, quería saber si de verdad él creía que podía tener 2 vidas paralelas usando el mismo discurso barato. Pasé semanas investigando, espiando sin que se notara, tomando capturas, descargando mensajes, cruzando fechas. Él no tenía idea. Seguramente pensaba que yo era una esposa más que prefería cerrar los ojos. Hasta que un día supe exactamente quién era la otra mujer. Su perfil estaba ahí, con fotos visibles, y lo peor, también estaba embarazada. En una publicación reciente escribió que estaba feliz porque su pareja finalmente le había prometido que estarían juntos apenas él arreglara unos temas difíciles con su matrimonio. Según ella, él era un hombre atrapado en una relación sin amor. Según ella, él no podía esperar a criar ese bebé con ella. Sentí una mezcla de rabia y humillación tan intensa que me quedé congelada viendo esa publicación como si fuera una película de horror personalizada. Pero no lloré. No rompí nada. No lo enfrenté. Fue en ese momento que supe que no lo iba a dejar así. Que si él me había hecho sentir pequeña, invisible, descartable, ahora me tocaba a mí hacer que él entendiera el peso de cada decisión que había tomado. Y no solo con palabras. Yo también estaba embarazada. Irónicamente, justo cuando él pensaba que me tenía dominada. Al principio creí que no estaba segura, pero la prueba no mentía.
Había estado esperando el momento perfecto para decírselo. El universo se adelantó. Ahora, él no es buen momento para tener hijos, iba a volverse el peor error de su vida. Y yo iba a asegurarme de que pagara por cada palabra que dijo, por cada mentira que sembró, y por cada parte de mí que intentó aplastar con su falsa moral. No quería escándalo. Quería justicia. Y la justicia, a veces, se sirve de forma muy lenta. Pero siempre llega. Actualización 1. Pasaron un par de meses desde la noche en que vi aquel mensaje y descubrí que no solo me estaba engañando, sino que usaba las mismas excusas conmigo y con otra mujer mientras ambas llevábamos en el cuerpo las consecuencias de su doble vida. Durante ese tiempo, perfeccioné un talento que no sabía que tenía, el de fingir que todo estaba bien mientras por dentro se me quemaba el alma. Me levantaba cada mañana, preparaba café como si nada, escuchaba sus comentarios sobre lo mal que dormía o lo cansado que estaba por el trabajo, lo dejaba hablar de supuestas reuniones que ya sabía que eran con ella. Y lo acompañaba en la cena como si yo no supiera que, al día siguiente, él iba a estar viendo a otra mujer a escondidas. Me volví una sombra eficiente, observadora, contenida. No porque quisiera mantener la calma o salvar mi matrimonio, sino porque estaba construyendo algo mucho más importante que un grito de reclamo o una escena de celos. Estaba construyendo la historia completa. Con pruebas, con detalles, con fechas. Porque si él iba a caer, lo haría con la verdad clavada hasta el fondo. Lo primero que hice fue contratar una abogada. No lo hice escondidas por miedo, sino por estrategia. Elegí una mujer que había llevado varios casos de pensión y custodia en la corte del condado y que tenía reputación de ser dura, directa y, sobre todo, muy buena organizando demandas cuando la otra parte se creía demasiado intocable. Le conté todo, el matrimonio, las excusas, el embarazo, el mensaje, la otra mujer. Le mostré las capturas que ya tenía y juntas comenzamos a construir el expediente. Ella me dijo algo que se me quedó grabado: los hombres así no se detienen con palabras, solo entienden cuando les tocan el bolsillo y la reputación. Y yo no quería una disculpa. Yo quería que su vida se desmoronara con la misma tranquilidad con la que él había destruido la mía. En paralelo, contacté a la otra mujer. No fue fácil encontrar el momento exacto para hacerlo. No quería que pensara que le estaba buscando para insultarla ni para pelear por un hombre que, honestamente, ya no significaba nada para mí. Le escribí un mensaje claro, directo y respetuoso. Le dije quién era, le mandé una foto mía con él en nuestra casa, le mostré una copia del acta de matrimonio, y le dije que, al igual que ella, yo también estaba embarazada. No obtuve respuesta por varios días. Pensé que me había bloqueado, que se había quedado en negación o que simplemente no me creía. Pero una mañana me escribió. Me dijo que necesitaba hablar, que estaba confundida, que no sabía qué pensar. Me reuní con ella en un café lejos de donde cualquiera pudiera reconocerme. Era joven, dulce, con una tristeza en la cara que yo conocía bien porque me la había visto en el espejo durante semanas. Me pidió que le explicara todo. Y así lo hice. Sin exagerar, sin buscar lástima. Le conté cómo él me prometía que tendríamos hijos cuando estuviéramos listos al mismo tiempo que a ella le prometía que dejaría a su esposa en cuanto su situación económica se estabilizara. Le mostré cómo algunas fechas de sus salidas coincidían exactamente con mis visitas al ginecólogo, cómo se desdoblaba con excusas baratas y cómo todo, absolutamente todo, era parte de un guión ensayado. Ella no lloró, al menos no en ese momento. Solo asintió con la cabeza y dijo que sentía que todo se le caía encima. Me confesó que él le había dicho que yo era una mujer fría que lo manipulaba con amenazas y que él se sentía atrapado. Incluso había llegado a decirle que yo había dejado de cuidarme a propósito para forzarlo a tener un hijo. Cuando escuché eso, algo dentro de mí dejó de doler. No porque no fuera cierto que yo había dejado de cuidarme sin decírselo, sino porque entendí que él jamás iba a asumir la responsabilidad de nada. Para él, todo lo que pasaba a su alrededor era culpa de alguien más. Su cobardía era infinita. Y yo no iba a permitir que esa cobardía le saliera barata. A partir de ese día, ella y yo dejamos de ser rivales y nos volvimos cómplices. No amigas, no aliadas emocionales, pero sí dos mujeres con una causa común, exponerlo. Mientras él seguía mintiendo,
nosotras compartíamos información. Fechas de ecografías, mensajes que él enviaba a ambas con palabras similares, promesas recicladas. Descubrimos que, incluso cuando le decía a ella que estaba tomando distancia conmigo, dormía en mi cama y me acariciaba el vientre como si fuéramos la familia que él decía no desear todavía. Era asqueroso. Despiadado. Pero también era útil. Cada mensaje que enviaba, cada excusa que repetía, era otra línea más que lo iba enterrando. La abogada me pidió que no lo enfrentara todavía, que no cambiara de actitud, que no dejara pistas. Que siguiera siendo su esposa modelo. Así lo hice. Seguí preparándole desayuno, escuchando sus historias falsas, mirándolo con la misma cara tranquila de siempre. Pero cada vez que él salía por esa puerta, yo actualizaba los documentos del caso, cruzaba información, enviaba a mi abogada las nuevas piezas del rompecabezas. Lo que él no sabía era que su nombre ya estaba marcado en los registros judiciales del condado. Que su sueldo ya estaba siendo evaluado para calcular las 2 pensiones que tendría que pagar si los exámenes de ADN confirmaban lo obvio. Lo que él no sabía era que la otra mujer también había contratado una abogada, y que ambas habíamos pedido una audiencia conjunta, justo después de la inscripción de los niños en el registro civil. Y lo más importante, lo que él jamás imaginó es que el día que entrara a esa sala de juicio, no lo estaría esperando una mujer furiosa y una amante traicionada. Estarían 2 madres, con sus hijos, con pruebas, con abogados, con todo lo necesario para ponerlo de rodillas sin que una sola lágrima se nos escapara. Yo no quería verlo suplicar. Quería verlo derrotado con la misma frialdad con la que él nos usó. Y eso apenas estaba comenzando. Actualización 2. Pasaron algunas semanas más y, como si la vida hubiera decidido coordinar el drama con precisión casi irónica, ambas dimos a luz con apenas 5 días de diferencia. Mi parto fue en un hospital del norte del condado, mientras que el de ella fue en una clínica más pequeña y privada a media hora de distancia. A él, evidentemente, no le alcanzaba la vida para estar en 2 lugares al mismo tiempo. Así que fingió una emergencia familiar justo el día de mi ingreso y desapareció por más de 48 horas con la excusa de que su madre había tenido una caída y había tenido que volar a verla. Jamás cuestioné esa historia en voz alta. Lo dejé mentir con su típica confianza, lo vi inventar cada detalle, desde el estado de salud de una mujer que ni siquiera vive en el país hasta los horarios del vuelo, el hospedaje y el supuesto desvelo que le generó estar fuera. En paralelo, por supuesto, teníamos registros de que estuvo presente en el nacimiento del otro bebé, tomándose fotos, cortando el cordón, llorando frente a las enfermeras mientras declaraba que ese niño le había dado sentido a todo lo que había vivido. Lo vimos sonriendo con la bata azul, con el gorro quirúrgico, besando a una mujer que no sabía que su pareja de parto estaba legalmente casado, que tenía otra hija recién nacida esperando en una cuna al otro lado de la ciudad. No me dolió. O al menos no de la manera en que esperaba. No sentí el mismo tipo de puñalada que sentí cuando descubrí sus mensajes por primera vez. En cambio, me invadió una calma distinta, una claridad que no había tenido antes. Ya no estaba atrapada en una historia de amor arruinada ni en una competencia absurda con otra mujer. Ahora estaba simplemente viendo a un tipo destruirse solo, con cada mentira, con cada palabra vacía. Yo solo me encargaba de documentar los escombros. Y lo hacía con precisión. Guardé todos los mensajes en los que él me explicaba por qué no pudo estar en el nacimiento de su hija, cada llamada fingida con sonidos de hospital de fondo, cada factura falsa de los supuestos gastos del viaje. A la otra mujer le pasaba lo mismo. Me mandó pantallazos de sus conversaciones paralelas, donde él justificaba su ausencia en la vida de su otra hija diciendo que no lo dejaban acercarse, que la situación era legalmente complicada y que estaba trabajando en resolverlo. Para cada una tenía una novela distinta. Y en ambas era la víctima. En esos días de posparto, mientras intentaba acostumbrarme al cansancio, al cuerpo adolorido y a la nueva rutina con mi hija, también terminamos de afinar los últimos detalles del juicio. La abogada había logrado coordinar la audiencia conjunta para una fecha que, simbólicamente, coincidía con el segundo mes de nacidas de las niñas. Un trámite que normalmente toma más tiempo se aceleró gracias a las pruebas, las declaraciones escritas, la coordinación entre las 2 demandas de paternidad y el historial médico completo que ambas teníamos.
Yo había guardado copias de todo, desde las recetas prenatales hasta las imágenes de ultrasonido, los recibos de farmacia, los informes de consulta. Cada centavo que invertí en una maternidad que él fingía no estar listo para asumir. Cuando la jueza revisó la solicitud conjunta y vio que ambas mujeres afirmaban haber mantenido una relación formal con el mismo hombre durante el mismo periodo de tiempo, no solo aceptó la audiencia, sino que autorizó que el juicio se llevara a cabo con ambos casos simultáneamente para agilizar el proceso. Él sería citado como padre presunto en dos causas idénticas, por dos hijos nacidos en menos de una semana. Nos aseguramos de que la citación le llegara en mano. Fue una entrega fría, oficial, sin posibilidad de evasión. Lo vi cuando la recibió. Llegó del trabajo una tarde, todavía con la camisa medio desabrochada, y traía el sobre en la mano como si no entendiera lo que acababa de pasarle. Se encerró en el estudio, estuvo varias horas revisando papeles, haciendo llamadas, escribiendo correos que, seguramente, nadie contestó como él esperaba. Cuando salió, intentó fingir que no pasaba nada, pero tenía la cara blanca y los labios resecos. Me dijo que había un error legal y que alguien lo estaba confundiendo con otro hombre. Yo solo lo escuché. No le pregunté nada. Ni una palabra. Lo dejé ahogarse en su propia versión del caos mientras mi hija dormía en la habitación contigua. Lo miré con una calma que lo descolocó. No entendía por qué yo no reaccionaba. No entendía por qué no gritaba, no lloraba, no preguntaba nada. Es que no entendía que yo ya había terminado con él mucho antes de que él siquiera sospechara que su mundo se iba a venir abajo. Durante ese mes, mientras se preparaba para la audiencia creyendo que quizás podría manipular la situación, convencer al juez, negar los hechos o hacerme quedar como una esposa vengativa y loca, yo seguía firmando documentos con la abogada. Incluimos una petición para calcular pensión alimenticia retroactiva desde el primer mes de embarazo, ya que él estuvo presente en el proceso de gestación y luego abandonó sin justificación. Incluimos también un cálculo de gastos médicos, estimaciones de manutención, y una copia de sus ingresos actualizados, que conseguimos gracias a que mi abogada solicitó acceso a través del sistema del condado. También se pidieron pruebas de ADN para los dos casos. Aunque yo no tenía ninguna duda de la paternidad, la jueza insistió en que todo se hiciera conforme a los procedimientos. Él, por supuesto, firmó los consentimientos con desgano, fingiendo indignación, como si fuera una víctima de una conspiración absurda. Nunca asumió responsabilidad, ni siquiera cuando la evidencia estaba frente a sus ojos. En privado, empezó a desmoronarse. No sabía cómo manejar la idea de que su imagen de buen hombre se estaba derrumbando en más de un frente. Empezó a ausentarse más, a llegar tarde, a encerrarse por horas. El trabajo comenzó a hacerle preguntas. Los rumores ya habían empezado a circular. Su jefa lo llamó para preguntarle si necesitaba asistencia legal por una situación familiar que había llegado a oídos de recursos humanos. Él negó todo, pero las miradas ya no eran las mismas. Ya no era el tipo que todos respetaban en las reuniones, sino el que recibía notificaciones legales por pensión antes de que siquiera se hiciera la fiesta de bienvenida del bebé. Él pensaba que todo se podía controlar con palabras. Que si decía que no era el momento para ser padre, todos iban a entenderlo como algo maduro, racional. Pero ahora el sistema lo iba a obligar a asumir el papel que evitó con tanto cinismo. Y lo haría delante de dos mujeres, dos bebés, dos abogados y una jueza que no tenía paciencia para sus cuentos. Lo que él aún no sabía era que la audiencia no sería una simple formalidad. Iba a ser el principio del fin. Y esta vez, no habría mentiras suficientes para salvarlo. Actualización 3. Unos minutos antes de que comenzara la audiencia, mientras sostenía a mi hija dormida en brazos y escuchaba el eco de los pasos de los abogados entrando y saliendo del pasillo contiguo, sentí por primera vez que algo en mi cuerpo comenzaba a acomodarse. No era alivio, tampoco era triunfo. Era esa sensación agria y pesada que uno tiene cuando, después de sostener tanto tiempo una carga, finalmente sabe que la va a dejar caer frente a todos, sin explicación, sin disculpas, sin pedir permiso. Me había prometido a mí misma que no iba a llorar. No por dignidad, no por orgullo, sino porque sabía que este momento no era para lamentarse. Era para mirar de frente. Para mostrarle a ese hombre que había jugado con dos vidas que su espectáculo había terminado,
que las consecuencias finalmente lo habían alcanzado. Y que las mujeres que antes lloraban por él ahora se habían transformado en la fuerza que lo sentaría frente a una jueza, sin derecho a interrumpir, sin margen para manipular, sin la opción de inventar nuevas mentiras. A él lo vi entrar cuando ya todo estaba montado. Mi abogada y yo habíamos llegado casi 40 minutos antes para repasar los últimos documentos, y la otra madre también estaba allí con su letrada. Ambos niños dormidos como si presintieran que todo ese silencio era parte de algo más grande que ellos. Cuando cruzó la puerta, por un instante me pareció ver a alguien que envejeció de golpe. Ya no era el tipo con sonrisa encantadora y camisas bien planchadas que llegaba a casa oliendo a loción cara. No. Tenía la barba desordenada, las ojeras marcadas y ese tic nervioso que le había notado en otras situaciones de estrés. Pero esta vez no lo estaba esperando un problema de oficina ni una discusión de pareja. Lo esperaban 2 mujeres, 2 hijas, 2 demandas, y una jueza que no iba a escuchar excusas emocionales, solo pruebas legales. Entró sin mirarnos directamente, se sentó al fondo, y durante unos segundos pareció no saber ni cómo acomodar los papeles en su regazo. Cuando llamaron el caso al estrado, todo se movió rápido pero con el peso justo. No fue una audiencia ruidosa, no hubo sorpresas ni gritos. Solo procedimientos bien ejecutados. La jueza, una mujer de unos 60 años con tono firme y mirada filosa, leyó en voz alta los nombres involucrados. Los nuestros. El de él. Y el de las 2 niñas, que apenas comenzaban a existir legalmente y que ya compartían algo más que una fecha de nacimiento cercana. Cuando él escuchó su nombre vinculado a los 2 casos, vi cómo le temblaba la rodilla por debajo del escritorio. Intentó componer el rostro, fingir atención, pero no le salía. Porque sabía que el teatro había terminado. Que ya nadie creía en su guión. Mis abogados fueron los primeros en exponer. Detallaron cómo durante todo el embarazo él había estado presente selectivamente, cómo había omitido información clave, cómo había usado un mismo patrón de excusas para evitar responsabilidades en ambas relaciones, cómo había fingido apoyo para luego desaparecer con justificaciones absurdas. Presentaron cronogramas, historiales de llamadas, transferencias bancarias, mensajes cruzados, capturas de pantalla, hasta fotografías geolocalizadas. Cada documento era una estaca más en el corazón de su versión de los hechos. La otra abogada hizo lo mismo. Y luego vinieron los resultados de ADN. Un sobresellado que contenía la única verdad que él no podía discutir, por más que intentara poner cara de víctima. La jueza los leyó sin levantar la voz, y cuando dijo coincidencia genética compatible al 99.9999% con la paternidad de ambos menores. El eco de esa frase retumbó como si alguien hubiera golpeado la mesa. Él no se movió. No protestó. No pidió aclaraciones. Solo desvió la mirada hacia el suelo y respiró como si le hubieran metido la cabeza en agua helada. Intentó decir algo después. Se paró con torpeza, sostuvo el borde de la mesa como si necesitara aferrarse a algo, y empezó a soltar una especie de discurso improvisado sobre cómo todo había sido una situación mal manejada. Que las emociones habían sido confusas, que él nunca quiso herir a nadie. Pero ni la jueza ni nosotras necesitábamos escuchar eso. No había emoción, no había arrepentimiento sincero. Solo un hombre intentando apagar un incendio con las manos vacías, cuando ya todo estaba ardiendo. La jueza le pidió que se sentara, y lo hizo con el cuerpo vencido. Luego vino el momento de las cifras. La jueza comenzó a detallar los montos que el tribunal estimaba como justos para cubrir la manutención de ambas niñas. Lo hizo con números fríos, con cálculos sobre su salario, sus ingresos extras, y su capacidad económica declarada. Leyó la cifra mensual de cada pensión, sumó los pagos retroactivos desde la fecha estimada de concepción, y añadió una multa simbólica por la evasión intencional. El total era abrumador. Él lo sabía. Lo sabía desde que vio el primer número, pero escuchar el total hizo que su cara cambiara por completo. Ya no era miedo, era desesperación. Murmuró que eso lo dejaría sin opciones, que no podría vivir así. Pero la jueza fue clara, no era un castigo, era una restitución. No se trataba de arruinarle la vida. Se trataba de obligarlo a asumir lo que generó. El cierre fue casi clínico.
La jueza firmó las órdenes, indicó las fechas límite para el primer pago, autorizó a los abogados a iniciar el proceso de retención directa del salario si él no cumplía. Y advirtió que cualquier intento de evasión sería considerado desacato. Le preguntó si tenía algo más que decir. Él negó con la cabeza. No levantó la mirada. No pidió disculpas. No ofreció explicaciones. Solo se hundió un poco más en la silla, como si quisiera desaparecer. Nosotras salimos primero. Una detrás de la otra. En silencio. No necesitábamos palabras. Habíamos ganado algo más que un caso. Habíamos recuperado la dignidad que él creyó haber destruido. Y, con cada paso que dimos fuera de esa sala, yo sentía que el peso de todos esos meses de mentiras se quedaba atrás. Él no solo había perdido 2 relaciones. Había perdido el privilegio de fingir que era un buen hombre. Y en su lugar, quedó un padre obligado. Un hombre expuesto. Un farsante sin refugio. Actualización 4. Habían pasado ya casi 2 meses desde la audiencia y, aunque por fuera la vida parecía haber retomado un ritmo medianamente normal, en el fondo todo estaba girando alrededor de las consecuencias que aquel día dejó marcadas como una herida que no cerraría pronto. Yo seguía viviendo en la misma casa, pero el ambiente se había vuelto tan distinto que incluso el aire pesaba distinto. Él apenas venía. Después del juicio, empezó a dormir en otro sitio, en un apartamento temporal que, según me dijeron por terceros, le había prestado un primo por lástima. Se llevó algo de ropa, su computador, algunos papeles, pero no tuvo ni la decencia ni el valor de hablarme directamente sobre su partida. Simplemente dejó de aparecer, salvo cuando necesitaba recoger algo urgente, y ni siquiera preguntaba por su hija. Supongo que en su mente seguir fingiendo que todo se había salido de control era más fácil que enfrentarse a lo que él mismo había provocado. Su ausencia no me dolía. Me aliviaba. La casa, por fin, respiraba sin su sombra. Lo que sí noté, sin embargo, fue como el juicio comenzó a filtrarse en cada rincón de su vida profesional. Había tenido la idea absurda de que todo esto se quedaría en lo privado, que podría seguir trabajando como si nada, conservando la imagen de tipo serio, comprometido, enfocado en los resultados. Pero en un mundo como este, donde todo se comparte, donde los nombres aparecen en los registros públicos, donde las fotos circulan más rápido que los secretos, era cuestión de tiempo para que la verdad comenzara a recorrer los pasillos de su oficina. Empezó como un rumor. Un par de comentarios sueltos que alguien dejó escapar en una reunión, unas miradas incómodas al salir del ascensor. Un par de llamadas del departamento legal pidiéndole que aclarara si había algún conflicto de interés que pudiera afectar a la firma. Y luego vino lo inevitable, alguien encontró el caso online. Alguien con suficiente tiempo y resentimiento como para buscar su nombre completo en el sistema del condado y encontrar los documentos vinculados. Porque aunque muchas cosas se mantienen bajo discreción, cuando hay demandas por paternidad y pensión de alimentos, el registro es público. Y ahí estaba todo, los 2 expedientes, los montos, las fechas, las partes involucradas. No había espacio para dudas. Un viernes en la tarde, mi teléfono sonó. Era una compañera mía, alguien que conocía a varias personas de su empresa porque años atrás ambos habíamos trabajado para la misma firma. Me llamó sin rodeos. Me dijo que lo habían llamado de recursos humanos, que le habían pedido una explicación formal sobre los juicios de paternidad, y que él, en un arranque de soberbia, había intentado minimizarlo todo diciendo que eran 2 mujeres desequilibradas tratando de sacarle dinero. Ese fue el error que lo terminó de hundir. Porque una de esas mujeres había subido un video a TikTok contando su historia. No dio nombres, no mostró rostros, pero usó las fechas, la secuencia de los hechos, y terminó con una frase que reventó en comentarios. No quiso ser papá, pero ahora paga por 2 hijas que nacieron la misma semana. Con 2 mujeres distintas, y lo supo todo el tiempo. La gente conectó los puntos. Rápido. Algunos colegas suyos sabían de la historia. Sabían que él había estado ausente, sabían que algo raro estaba pasando. Y el video se viralizó. La otra madre no lo hizo por venganza, sino por desahogo. Pero la repercusión fue implacable. Lo suspendieron por tiempo indefinido mientras se aclaraban cuestiones de reputación.
No lo despidieron de inmediato, pero quedó sin salario completo, sin acceso a algunos proyectos clave, sin voz en decisiones importantes. Y mientras él intentaba defender su imagen, cada mes le llegaban 2 notificaciones de débito directo de su cuenta bancaria, restándole montos que comenzaban a empujarlo al límite. Porque no era solo la pensión. Era el alquiler nuevo, los servicios, las deudas que había comenzado a arrastrar por cubrir 2 vidas simultáneas durante meses. Su tarjeta fue bloqueada. Luego le cancelaron una línea de crédito. Después lo llamaron de un banco para exigir un pago atrasado. Cayó en mora en menos de 40 días. Y ahí fue cuando su castillo, tan cuidadosamente construido, se vino abajo por completo. Me enteré de que intentó pedir dinero a su familia. Su hermana, con la que nunca tuve una buena relación, lo ayudó al principio. Pero al enterarse del alcance de la historia, y ver los documentos, se negó a seguir prestándole. Su padre, un hombre bastante conservador y orgulloso, se lo dijo sin rodeos: tú elegiste ese camino, tú lo resuelves solo. Ni siquiera su madre, que antes lo defendía a capa y espada, fue capaz de justificarlo. Todo lo que habían admirado en él se convirtió en una vergüenza que nadie quería llevar a cuestas. Un hombre que engañó, mintió, manipuló, y que ahora tenía 2 hijas con 2 mujeres distintas, nacidas la misma semana. No era un error, no era una mala racha. Era una doble vida deliberada, ejecutada con frialdad. Mientras tanto, yo volví a trabajar desde casa. Había pausado mi carrera un tiempo por el embarazo, pero retomé con proyectos independientes, consultorías, y poco a poco me fui organizando. No era fácil, pero era mío. Mi hija tenía su espacio, su rutina, su tranquilidad. No tenía un padre presente, pero tampoco tenía un hombre tóxico cruzando por el pasillo. Y con eso, por ahora, era suficiente. La otra madre también reconstruía su vida. Hablábamos de vez en cuando, sin necesidad de vernos seguido. Éramos como 2 sobrevivientes que habían salido de la misma tormenta y que sabían que, aunque no compartiríamos el mismo camino, siempre nos quedaríamos mirando desde lejos con cierta comprensión silenciosa. Él no volvió a pararse en ninguna de nuestras puertas. No reclamó visitas, no pidió ver a sus hijas, no solicitó modificaciones legales. Simplemente desapareció del rol activo, y dejó que el sistema hiciera su trabajo. Cada mes, el dinero salía de su cuenta y llegaba a la nuestra. No como un regalo. Como una deuda eterna. No era la historia que yo hubiera querido para mi hija. Pero al menos era una historia en la que la verdad triunfaba sobre la apariencia. Él había dicho que no era buen momento para ser padre. Y ahora, en el peor momento de su vida, tenía que actuar como tal. Aunque fuera obligado. Aunque fuera en silencio. Aunque cada pago que hiciera le recordara todo lo que perdió por no haber dicho la verdad a tiempo. Actualización final. 1 año después del juicio, si alguien me preguntara qué quedó de todo aquello, no sabría por dónde empezar. Porque lo que parecía una historia de infidelidad y traición terminó convirtiéndose en una lección tan profunda de transformación que incluso yo, por momentos, me cuesta reconocerme en la mujer que fui. Las cicatrices siguen ahí, por supuesto. No hay forma de atravesar un proceso así sin llevarte un pedazo de daño adherido al cuerpo, pero ya no sangran. Se han convertido en parte de mi historia, pero no en el centro de ella. El dolor que alguna vez me inmovilizó ahora es solo un recordatorio de por qué elegí no callar, de por qué decidí que no era suficiente con marcharme, que había que dejar las cosas tan claras, tan visibles y tan firmes, que ni él ni nadie se atreviera a intentar esa jugada con otras. Con el paso del tiempo, la estabilidad volvió a instalarse en mi vida. Mi hija creció sana, fuerte, con esa mirada curiosa que parece entender todo aunque todavía no tenga palabras para explicarlo. Comencé a trabajar con más ritmo, armé una pequeña red de apoyo con otras madres en situaciones similares, y logré establecer una rutina que funcionaba para las 2. No era fácil, porque ser madre soltera nunca lo es, pero había algo en mi interior que se fortalecía con cada paso. Ya no era la mujer que esperaba que otro decidiera si era momento o no para formar una familia. Era yo quien marcaba el ritmo, quien tomaba las decisiones, quien construía un hogar desde cero sin depender de promesas vacías.
Y eso se siente como recuperar la voz después de años de estar hablando en un cuarto donde nadie escucha. La otra mujer, la que alguna vez fue su amante sin saber que era cómplice involuntaria de una doble vida, también logró recomponer su mundo. Nos vimos un par de veces más, casi por cortesía, en reuniones para ajustar calendarios de pago o discutir asuntos prácticos relacionados con los niños. Aunque nuestras hijas no comparten relación legal directa, nosotras entendimos que eventualmente sus caminos podrían cruzarse y lo más sano era mantener una comunicación respetuosa. No éramos amigas, nunca lo fuimos realmente, pero compartíamos un vínculo imposible de ignorar, la experiencia de haber sido utilizadas por el mismo hombre y haber decidido no quedarse de brazos cruzados. De él supe poco, pero lo suficiente. Perdió el empleo definitivo meses después de la suspensión. Oficialmente no lo despidieron por el juicio, sino por pérdida de confianza institucional después de una investigación interna. La firma no podía permitirse tener a alguien involucrado en un escándalo tan evidente como figura pública dentro de sus filas. Sin ingresos estables y con 2 órdenes judiciales que le embargaban automáticamente cualquier entrada de dinero, empezó a vender cosas. Su auto, por ejemplo, terminó en una subasta. Se deshizo también de algunos objetos de valor que guardaba en la casa de su hermana, como relojes de marca, electrónicos caros y hasta una colección de botellas que antes presumía en cada cena social. Luego trató de trabajar por su cuenta, ofreciendo servicios de consultoría en línea, pero su nombre ya no generaba confianza. El rumor se había esparcido mucho más allá del condado. Algunos lo reconocían por el video viral, otros por los documentos públicos, y los que no sabían los detalles se enteraban rápidamente. Su reputación se volvió una broma en los círculos donde antes se movía con soltura. A nivel personal, tampoco le fue mejor. Supo que su familia dejó de hablar de él en reuniones, que lo mencionaban solo cuando era inevitable, y que su madre había terminado pidiéndole disculpas, no a él, sino a mí. Una tarde, meses atrás, vino a buscar unas cajas que aún tenía en el garaje. Su madre vino con él. Se me acercó sola, sin preámbulos, y me dijo que no había palabras que pudieran justificar lo que su hijo había hecho. Me pidió perdón con los ojos llorosos y me dijo que lo había criado para ser mejor que eso, pero que a veces uno no puede evitar que la gente termine convirtiéndose en su peor versión. Le agradecí con respeto, pero no le ofrecí consuelo. Porque yo ya no vivía en esa etapa. No necesitaba que me reconocieran como la víctima. Ya no era eso. Era una mujer que había recuperado su poder y lo había usado con precisión, no para destruir por rabia, sino para imponer justicia con firmeza. Lo último que supe de él fue que intentó apelar la pensión. Su nuevo abogado, mucho menos competente y mucho más barato que el anterior, presentó una solicitud para reducir los pagos alegando cambio sustancial en su capacidad económica. La jueza, la misma que llevó la audiencia original, revisó los documentos y le respondió con una contundencia que incluso a mí me pareció brutal. La responsabilidad sobre sus hijas no desaparece porque usted haya perdido los privilegios que antes usaba para evitarlas. Y rechazó la apelación sin necesidad de audiencia. Desde entonces, los pagos siguen llegando, puntuales, no por voluntad, sino por sistema. 2 cuentas, 2 montos, 2 vidas que él quiso evadir, pero que ahora tiene que sostener como recordatorio permanente de quién es realmente. En ocasiones, cuando estoy en el parque con mi hija y la veo jugar, me cruzo con madres que comentan con ternura cosas como se nota que fue una bebé muy deseada. Y yo sonrío, porque lo fue. Pero no por él. Fue deseada por mí. Criada por mí. Amada desde el primer segundo por una mujer que no esperó a que el mundo le diera permiso para formar una familia. Una mujer que escuchó todas las excusas, que aguantó todas las mentiras, que sostuvo una casa mientras su esposo construía otra paralela. Y que cuando llegó el momento, no gritó, no rogó, no imploró. Solo se levantó, reunió las pruebas, caminó con la frente en alto hasta una sala de juicio, y dejó que la verdad se encargara del resto. Él dijo que no era el momento para ser padre. Ahora paga por 2 hijas que nacieron casi al mismo tiempo, con madres que se negaron a desaparecer en silencio. Él dijo que no podía con la responsabilidad. Ahora su vida entera gira en torno a esas obligaciones. No porque quiera. Porque no tiene opción. Y aunque desaparezca, aunque trate de esconderse, aunque se rehaga con otro nombre o en otra ciudad,
Siempre tendrá 2 fechas marcadas en el calendario, 2 depósitos forzosos cada mes. Y el recuerdo ineludible de que fue él mismo quien cavó su caída, mientras creía que nadie lo estaba mirando.